Yo también me sumo al agradecimiento al doctor Novoa y a Elisa por la invitación a participar en esta magnífica reunión. El año pasado ya estuvimos y la disfrutamos muchísimo y este año, pues la verdad es que hemos empezado también muy bien. Yo voy a hablar del tratamiento de las lesiones de la raíz del menisco. Esto lo sabemos todos, pero un pequeño recordatorio para darle importancia a estas lesiones. Las raíces meniscales son la única parte del menisco que están insertadas en el hueso. El resto no tiene inserción ósea. El agarre que tiene es capsular y ligamentoso. Entonces tiene una gran importancia. ¿Por qué? Porque las raíces meniscales son las encargadas de transformar fuerzas axiales en fuerzas, en fuerzas perimetrales, de tal manera que cuando se produce la lesión de la raíz, esta fuerza axial empuja el menisco hacia afuera y se produce la extrusión del menisco. Con lo cual, las consecuencias son muy parecidas a lo que hemos hablado antes, lo que ya se ha dicho antes, de la lesión radial. Son consecuencias tanto en cuanto a la presión y al contacto de la articulación, como también influyen mucho en la estabilidad, y estas consecuencias son similares a una meniscectomía total. ¿Y a qué consideramos una lesión de la raíz? Pues la lesión de la raíz puede ser o bien una avulsión, como vemos aquí, o bien una rotura radial que está a menos de un centímetro de la inserción. La avulsión, en algunas ocasiones lo hemos encontrado muy pocas, pero en algunas incluso con un fragmento óseo. Diferencias. Es muy distinto la lesión de la raíz del menisco medial o interno a la del menisco lateral. ¿Y por qué? Pues en estos dos trabajos que he encontrado que así lo comparan, el menisco medial es una lesión de una persona de más edad, con mayor índice de masa corporal, más frecuente en mujeres que en hombres, al contrario que en el menisco externo. La lateralidad, bueno, ya hemos dicho, menisco interno, menisco externo. La lesión del menisco interno es una lesión degenerativa, generalmente la de la raíz posterior del menisco interno, es una lesión degenerativa, sin embargo la del externo, en un altísimo porcentaje de casos, está asociada a la lesión del ligamento cruzado anterior. En cuanto a los medios de imagen para el diagnóstico, nos ayuda mucho, lógicamente, la resonancia magnética, aunque no siempre en el menisco interno está bastante claro que cuando se produce la lesión la vemos claramente. Vemos en la parte media, esto es el cuerno posterior, pues en el cuerpo del menisco vemos la extrusión. Cuando lo vemos en el plano sagital, vemos la ausencia del cuerno posterior del menisco interno, donde tenía que estar el triangulito del menisco, pues no existe lo que se llama signo del menisco fantasma. Y en el plano axial no siempre puede verse, pero en muchas ocasiones lo hemos visto que se puede ver la lesión. En el menisco externo es más raro verlo eso. En este caso es un paciente en el que tenía una lesión de la radial, por supuesto acompañada del ligamento cruzado anterior, tenía una lesión de la raíz posterior del menisco externo que se ve perfectamente en la resonancia, pero como digo, en el menisco externo es mucho más difícil verla. Bueno, ya que tenemos la lesión, vamos a repararlas. No voy a insistir en la necesidad de repararlo porque las consecuencias, como digo, son muy similares a la meniscectomía. Hay una técnica que la pongo al principio porque solo la voy a dejar de pasada, que se realiza con anclajes tipo los del hombro, para el menisco interno se entra por un portal posteromedial. Como veis aquí, se inserta y se realiza la sutura. Esto, el problema que tiene es que es muy demandante. Esta es otra técnica que he visto que me ha parecido curiosa, que hacen el túnel completo hasta aquí. A partir de aquí el túnel es mucho más fino, suficiente para que quepa la sutura nada más, y ahí queda engarzado el implante.
Bueno, me parecen técnicas que están bien, pero tienes que realizar el anudado, además de utilizar en la mayoría, en la de la izquierda, tienes que usar los portales posteriores. El anudado hay que hacerlo dentro del menisco y eso nos supone una dificultad mayor. Este es un artículo muy reciente que lo traigo porque lo he leído muy recientemente, que sin embargo biomecánicamente parece que se comportan mejor la reparación con implantes que con la sutura transósea, posiblemente debido a que aquí la fijación se hace muy cerca de la inserción, muy cerca de la raíz, y en la transósea pues se hace a mucha mayor distancia. De todas formas, nosotros la experiencia que tenemos con la transósea, que es bastante buena. La reinserción transósea consiste en hacer un túnel con una guía de ligamento, hacemos un túnel, insertamos con una aguja, esto es lo ha mencionado antes José Luis, me parece, con un dispositivo que en definitiva es un transportador de sutura. Pinchamos el menisco, lo atravesamos, recogemos. Ahora vamos a ver un vídeo. Este es el dispositivo que lo ideamos en su día, antes de que estuviesen, hace ya muchos años, hace 20 y tantos años, antes de que estuviesen tan desarrolladas las técnicas de sutura, y lo hacemos a través de un túnel transtibial. Este es un vídeo de nuestra técnica, la primera técnica que hacíamos. Es esto, en este caso es una rotura radial muy cerca de la raíz, que podríamos haber optado, como ha dicho antes Luis Prieto, podríamos haber optado por suturarlo, pero nos gusta más resecar el pequeño fragmento que es muy pequeño. Llegamos a la zona de inserción, primero probamos claramente que el menisco está desinsertado. Con una guía de ligamentos hacemos un túnel. Este túnel normalmente es de 5 milímetros. Últimamente lo estábamos haciendo también con una fresa retrógrada, que es de 4,5, la verdad es que no hay mucha diferencia, pero la fresa retrógrada te permite cruentar la zona. Este es el dispositivo que usamos, que puede ser sustituido perfectamente por una Bocaz del 14. Digo del 14 porque le podemos meter un hilo más grueso. Nos gusta utilizar para esto hilos del número 2. Este es el Force Fiber del número 2. Se atraviesa y se vuelve a llevar por el mismo túnel. Esta operación la repetimos 2 veces. Siempre procuramos dar por lo menos 2 puntos. La llevamos de nuevo al túnel y esto van a salir por la parte externa del... como en este caso, en este caso es... Ay, perdón. Es... vaya por Dios. Espera. Esto era un vídeo. No me hace el vídeo. Bueno, este sistema transóseo lo realizamos, como digo, con aguja, con el dispositivo ese que hemos diseñado, pero perfectamente se puede hacer con un Bocaz del 14. Cuando vuelva, la inserción en la tibia, en la cara anteromedial de la tibia, la vamos a hacer, creo que en este vídeo también está, la vamos a hacer con un Relix. La hacemos con un dispositivo de inserción sin nudos, un implante sin nudos. Este es en el lado interno, que una cosa muy importante que también se ha referido antes, necesitamos ver bien esa zona. En este caso hemos hecho un pie crusting, como antes se ha mencionado. Necesitamos hacer un buen lecho para insertar el menisco. Y aquí hemos utilizado una pinza tipo Scorpio, con lo cual eso nos facilita mucho la posibilidad de dar los puntos. Siempre, como digo, damos 2 puntos.
y esto es importante, ese será el hilo de tracción. Hacer esta maniobra que nosotros la llamamos efecto cánula, que es coger todos los hilos, cogerlos con una pinza de estas de cazahilos, con el objeto de evitar que se interpongan tejidos blandos. Y la fijación, fijaros, con el relix queda súper tenso, podemos controlar la tensión que le damos y nos da muchísima seguridad en la sutura. También me gustaría hablar de las raíces anteriores, no sé si hemos pasado de tiempo. Bene. En las raíces anteriores, darle la importancia que es que me parece extraordinaria. Este fue un paciente nuestro al cual le hicimos una meniscectomía del cuerno de la parte anterior, prácticamente en la raíz. Fijaros, después de 7 años, un paciente joven, la artrosis que tenía, la enorme artrosis que tenía, con el menisco prácticamente íntegro, solamente estaba despegada la raíz anterior. Esto fue necesario reinsertarlo. Esto sí que lo hemos hecho con un dispositivo, con un implante de los usados en la cirugía del hombro. Y la sutura hay que hacerla dentro de la articulación, en este caso con una técnica fuera dentro. A este paciente, lógicamente, que tenía un valgo debido a la ausencia del menisco, a la artrosis, a la ausencia de la función del menisco, porque el menisco lo tenía entero, debido a la artrosis tenía un valgo que hemos restituido por medio de una osteotomía. Para terminar, una serie de consejos, tips and tricks. En primer lugar, buscar un espacio suficiente. Como en este caso lo que hemos dicho, mirad que aquí llegamos bien, aceptablemente al cuerno posterior, pero no nos permite trabajar con tranquilidad. Entonces le hacemos el pie crusting y llega un momento en que la rodilla se abre perfectamente y ya sí que nos va a permitir hacer lo que queramos en la parte posterior del menisco. Veis que ya se ha abierto perfectamente. Por otra parte, preparar el lecho bien con una cucharilla. En este caso, en el menisco externo no hay que buscar más espacio porque al asociarse con la lesión del ligamento cruzado anterior y no estar el ligamento, nos permite ver perfectamente la lesión y nos permite trabajar perfectamente. Preferible técnica transtibial, aunque si a alguien le gusta más entretenerse y hacerlo por vía posterior, pues se puede utilizar los portales posteriores. Y usar un hilo grueso que para la fuerza que queremos darle a la raíz me parece mucho más apropiado. El paso de hilo con la pinza Scorpion. Nosotros, como veis aquí, con este dispositivo lo hemos hecho también. Y si no se dispone de la pinza Scorpion, ni tampoco de este dispositivo, porque no está en el mercado, utilizar simplemente una bocat del 14 con el hilo que nos quepa. Normalmente nos va a caber un hilo del 1 o del 2. Hacer efecto cánula con la pinza recuperadora. Esto es lo que he mencionado antes, que me parece muy importante, para que no se interponga. Nos llevamos todos los hilos juntos y es como si hubiésemos utilizado una cánula. Y para la fijación, en muchos casos ya se utiliza menos, pero simplemente se realizaba un anudado. Y nosotros recomendamos siempre utilizar, en nuestro caso, el relix, pero si no, cualquier otro dispositivo. Porque, como habéis visto antes, y creo que se ve ahora, nos deja una fijación magnífica y nos da mucha seguridad. Para terminar, saber que las lesiones de las raíces hay que tenerlas en cuenta, que es relativamente frecuente. El menisco externo está en relación con la lesión del ligamento cruzado anterior. El menisco interno es de carácter degenerativo, la lesión. Las consecuencias de ambas, si no se tratan, son similares a la meniscectomía. Y tener en cuenta la raíz anterior. Es mucho menos frecuente, pero también hay que tenerla en cuenta. Afectan, como hemos dicho, a la transmisión de carga y a la estabilidad. Y la reinserción restaura la biomecánica. O sea que merece mucho la pena. Muchas gracias.